Dios no desampara al justo. Reflexión sobre Proverbios 10:3. La vida está llena de desafíos y en muchas ocasiones enfrentamos situaciones en las que sentimos que la carga es demasiada, que las preocupaciones económicas o emocionales nos superan. En estos momentos buscamos respuestas, dirección y sobre todo, consuelo. Uno de los pasajes más reconfortantes de la Biblia se encuentra en Proverbios 10:3, que dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Este versículo nos recuerda una verdad fundamental del carácter de Dios. Él es justo, fiel y no abandona a los suyos. Pero ¿qué significa realmente este pasaje? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria? Hoy quiero invitarte a meditar en esta palabra y entender más a fondo su significado. Número 1. El cuidado de Dios hacia los justos. El libro de Proverbios es una compilación de sabiduría práctica, y uno de sus temas recurrentes es la diferencia entre los justos y los impíos. En este versículo, el sabio nos muestra cómo Dios cuida de los justos, mientras que los impíos enfrentan las consecuencias de sus malas acciones. Cuando hablamos de que Dios no dejará padecer hambre al justo, no necesariamente se refiere solo a la provisión física, aunque eso es parte de ello. Este pasaje también abarca aspectos espirituales y emocionales. Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos, tanto en el plano material como en el espiritual. El hambre puede representar las necesidades que enfrentamos en la vida. Pueden ser necesidades emocionales, como el amor, la aceptación o la paz. También pueden ser necesidades físicas, como alimento, ropa y techo. En cualquiera de estos casos, Proverbios 10:3 nos asegura que Dios no permitirá que sus hijos justos carezcan de lo esencial. A veces, nos cuesta verlo en medio de las dificultades, pero la promesa está ahí, firme e inmutable. Dios provee. Número 2. ¿Quiénes son los justos? Es importante que entendamos quiénes son los justos en este pasaje. En el contexto del Antiguo Testamento, ser justo no solo se refería a alguien que hacía el bien, sino a alguien que vivía conforme a la ley de Dios, alguien cuya vida estaba alineada con la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, la justicia toma un nuevo significado a través de Cristo. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es decir, nuestra justicia no proviene de nuestras propias obras, sino de nuestra fe en Jesús. Al creer en Cristo, somos declarados justos ante los ojos de Dios. Esto significa que la promesa de Proverbios 10:3 es para todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Si eres seguidor de Cristo, esta promesa es para ti. Dios no te dejará padecer hambre. Él cuida de ti. Número 3. El hambre espiritual. Aunque este versículo puede tener una aplicación literal, el hambre al que se refiere también puede ser espiritual. En un mundo que constantemente nos ofrece placeres momentáneos y soluciones rápidas para el vacío en nuestras almas, es fácil caer en la trampa de buscar satisfacción en cosas que nunca pueden llenar nuestro espíritu. Jesús dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos enseña que nuestras verdaderas necesidades van más allá del alimento físico. La palabra de Dios es nuestro verdadero sustento. Es lo que realmente alimenta nuestra alma y nos llena de vida. Así que cuando Proverbios 10:3 dice que el justo no padecerá hambre, también nos recuerda que Dios satisface nuestra hambre espiritual. Él es el pan de vida. Si permanecemos en Él, si buscamos su palabra, encontraremos la satisfacción y el sustento que nuestra alma necesita. Número 4. La justicia y la recompensa. A lo largo de la Biblia, vemos una constante conexión entre la justicia y la recompensa divina. Dios es un Dios justo, y aunque el mundo no siempre lo parezca, al final, Él recompensará a aquellos que viven de acuerdo a su voluntad. Salmos 37.
25 dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este versículo resuena con Proverbios 10:3, reafirmando la verdad de que Dios nunca abandonará a los justos. No siempre entendemos sus tiempos o sus maneras, pero podemos confiar en que su provisión es constante. En una cultura donde el éxito se mide en términos materiales, es fácil sentirse frustrado o desanimado cuando las cosas no salen como esperamos. Pero la verdadera justicia no se trata de acumular riquezas o tener éxito en términos mundanos. Se trata de vivir una vida alineada con Dios, confiando en que Él proveerá exactamente lo que necesitamos, en el momento justo. Número 5. Los impíos y su destino. En contraste con la promesa para los justos, el versículo nos advierte sobre el destino de los impíos. La iniquidad lanzará a los impíos. Aquí vemos una verdad fundamental sobre el pecado. Siempre tiene consecuencias. Los impíos, aquellos que viven sin respeto ni temor de Dios, eventualmente enfrentan el resultado de sus decisiones. La iniquidad, que es la maldad o el pecado, tiene el poder de derribar a las personas. Aunque en el corto plazo puede parecer que prosperan, su final no es uno de paz ni de satisfacción duradera. El libro de Proverbios a menudo contrasta la vida del justo con la del impío. Mientras que el justo experimenta la provisión de Dios, el impío enfrenta las consecuencias de su desobediencia. Esto no es algo que debamos tomar a la ligera, ya que nos recuerda que nuestras decisiones tienen un impacto eterno. Número 6. Aplicando Proverbios 10:3 a nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? ¿Qué significa para nosotros, en nuestros contextos modernos, vivir como justos y confiar en que Dios proveerá? Primero, confía en la provisión de Dios. A pesar de las dificultades económicas o personales, debemos recordar que Dios es fiel. Esto no significa que nunca enfrentaremos desafíos, pero sí que Dios siempre estará con nosotros y proveerá lo que realmente necesitamos. 2. Busca la justicia en Cristo. No podemos ser justos por nuestras propias obras. Necesitamos a Jesús. Debemos buscar diariamente vivir conforme a su ejemplo, confiando en que su justicia es suficiente para nosotros. Tercero, alimenta tu alma con la palabra de Dios. No dejes que tu hambre espiritual te lleve a buscar satisfacción en cosas pasajeras. Dedica tiempo a la oración, a leer las Escrituras y a crecer en tu relación con Dios. Cuarta, recuerda que las bendiciones no siempre son materiales. A veces, la provisión de Dios se manifiesta en formas que no esperamos. Puede ser paz en medio de la tormenta, consuelo en momentos de dolor, o dirección cuando nos sentimos perdidos. No te enfoques solo en lo material, porque Dios conoce lo que realmente necesitas. 5. Vive con integridad. La vida de los justos es una vida de integridad. Aunque el mundo a tu alrededor elija otros caminos, tú sigue confiando en Dios y viviendo conforme a sus principios. Las bendiciones llegarán porque Dios es fiel a sus promesas. En conclusión, Proverbios 10:3 nos recuerda que Dios cuida de aquellos que le son fieles. Él no permitirá que el justo padezca hambre.